Ahora vamos a hablar sobre las aceleraciones en el sistema. El vector de aceleración, que es el cambio de velocidad instantánea por unidad de tiempo, se puede representar en coordenadas cartesianas mediante dos componentes a sub x y a sub y. Estas componentes corresponden entonces a las derivadas de las velocidades instantáneas con respecto al tiempo. Estas dos fórmulas se muestran aquí, componente x y componente y. Recordemos que en este momento no estoy intentando explicar la cinemática de una partícula porque el objetivo de este video no es ese, sino solamente haciendo uso de esos conceptos para poder analizar el comportamiento de este sistema. Si aplicamos estas dos fórmulas a la masa 1, entonces sabemos que la velocidad vertical de la masa 1 es igual a 0 y por tanto su derivada es igual a 0. Entonces la componente vertical de la aceleración de la masa 1 es nula. La aceleración horizontal de la masa 1 será entonces la derivada de la componente horizontal de la velocidad de la masa 1. Las mismas dos fórmulas las podemos aplicar a la masa 2. Indexamos entonces todo con el número 2. Y debido a que la masa 2 no tiene velocidad horizontal, entonces su derivada es 0 y por tanto la aceleración en x de la masa 2 es nula. Solamente tiene aceleración vertical, que es debida al cambio de la velocidad vertical de la masa 2. Pero la condición de ligadura que vimos anteriormente impone la restricción de que by2 es igual a menos bx1, y entonces al derivar esta fórmula con respecto al tiempo y haciendo uso de estas dos ecuaciones, esta y esta, pues se llega a la conclusión de que la aceleración vertical de la masa 2 es en todo instante igual y opuesta a la aceleración horizontal de la masa 1. La condición original de ligadura que relacionaba los desplazamientos se transfiere entonces a las velocidades y también a las aceleraciones. Aquí vemos los vectores de aceleración de las dos masas. Entonces, si la magnitud de la aceleración de la masa 1 la llamo A minúscula, ese vector es horizontal y tiene esa magnitud, entonces la aceleración del bloque M2 es vertical hacia abajo pero tiene la misma magnitud. Esa es la consecuencia directa de esta ecuación. Ahora sí vamos a hablar sobre las fuerzas en el sistema. Entonces, recordemos que una fuerza conceptualmente es una acción de un cuerpo sobre otro. Y aquí vamos a hablar entonces sobre los diversos tipos de fuerzas para ilustrarlos en el sistema físico bajo estudio. Normalmente uno comienza pensando sobre los pesos de los bloques o los cuerpos en el sistema cuando analiza un sistema. Entonces, el peso es un tipo de fuerza que proviene de lo que se llama la ley de gravitación universal de Newton, que establece que dos cuerpos cualesquiera en el universo se ejercen fuerzas atractivas relacionadas directamente con su masa. En este caso lo que nos interesa es que la Tierra atrae a los cuerpos en su cercanía con una fuerza que ha recibido el nombre de peso.
Esa es la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra sobre un cuerpo. Si el cuerpo tiene masa m, entonces hay que hacer también uso de la segunda ley de Newton para cuantificar la intensidad de esa fuerza y observar que si liberamos el cuerpo cerca a la superficie de la Tierra, entonces desciende con una aceleración g, de modo que la segunda ley de Newton, que nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración, nos indica que la Tierra lo está atrayendo con cierta intensidad, que en base al enunciado de la segunda ley de Newton se puede escribir entonces como m por g, masa por aceleración. Esa fuerza sigue obrando permanentemente en todo momento sobre el cuerpo de masa m, sin importar el sistema del que forme parte. De modo que el peso se rotula como un vector dirigido hacia el centro de la Tierra y con una magnitud igual a masa por gravedad. En el sistema bajo estudio, entonces, los cuerpos, como es parte del método newtoniano, se representan mediante partículas. Esta partícula va a representar m1, el bloque de masa m1, y esta partícula va a representar el bloque de masa m2. Sus pesos, entonces, los marcamos como unos vectores verticales de intensidad m1g y m2g. Observen que aquí se alude a la gravedad como un vector indicando su dirección, y aquí únicamente vamos a marcar su magnitud. Esto es para facilitar el análisis del diagrama de cuerpo libre, aunque claro, el vector de peso tiene una cierta dirección, pero no estamos indicándola mediante su símbolo aquí. Continuando con el estudio de las fuerzas que obran en este sistema, necesitamos hacer uso de la normal. La normal es una fuerza que se presenta cuando dos cuerpos entran en contacto. Es el caso en nuestro sistema del bloque de masa m1 que está apoyado sobre la superficie horizontal y entonces experimenta una fuerza que llamamos normal porque es perpendicular u ortogonal a la superficie de contacto. Lo que llamamos fuerza normal es siempre perpendicular a la superficie de contacto que une dos cuerpos. Esta es una fuerza que aplica la tabla, por ejemplo, al bloque. La fuerza de reacción, que es la fuerza que aplicaría el bloque a la tabla, no se muestra en esta figura y es parte de otro tema que se estudia en detalle, que es la tercera ley de Newton. Con esta figura lo que quiero mostrar es que las fuerzas de contacto son fuerzas de origen microscópico que provienen de las interacciones entre los átomos o moléculas que forman la materia. Hablamos de el punto de aplicación de la fuerza normal, y si miramos esta interfase, es decir, esta superficie de contacto que separa los átomos del bloque de los átomos de la mesa, podríamos entonces observar que estos son los átomos del bloque y esta fila corresponde a los átomos de la mesa, y mediante la acción original, pues que es el peso del bloque, que es el responsable de comprimir al bloque contra la tabla, entonces esa es una acción que tiende a acercar los átomos del bloque a los átomos de la tabla, pero ellos se resisten porque allí entran a actuar unas fuerzas
de tipo eléctrico, que en este caso son repulsivas porque los átomos están haciéndose acercar. Entonces actúan unas fuerzas de tipo repulsivo, observen, que son las que a nivel macroscópico se manifiestan y se representan mediante esta fuerza normal N. Ahora aplicamos esa fuerza normal N al diagrama de cuerpo libre, la agregamos y entonces este vector queda acá y hemos marcado su magnitud. En este momento no conocemos esa magnitud, solo sabemos que es un vector que apunta hacia arriba y la llamamos n, la magnitud. Para el bloque M2 no hay ninguna normal. El bloque M2 no está apoyado ni está en contacto con ninguna superficie. De modo que no debemos marcar ninguna fuerza normal para el bloque M2. Ahora miremos lo que ocurre con la cuerda. Si aplicamos fuerzas iguales y opuestas a una cuerda, entonces la cuerda adopta una forma rectilínea, decimos que se tensiona y hablamos entonces de la tensión en la cuerda. Y la tensión en la cuerda corresponde o se cuantifica justamente mediante la magnitud de cada una de las fuerzas que obran en sus extremos. Aquí están marcadas con estos vectores en rojo. A este nivel nos interesa la tensión en los extremos de la cuerda. Para análisis más detallados, pero también para comprender el origen de esta fuerza, pues se usa el concepto de lo que es la tensión en puntos internos de la cuerda. De hecho, se puede hablar de la tensión en cualquiera de los puntos de la cuerda. Y si hablamos, por ejemplo, de la tensión en cierta posición, digamos aquí, podríamos imaginar lo que ocurre al lado y lado de un plano vertical que separe los átomos a la izquierda y a la derecha de ese plano, y esta figura intenta mostrar ese fenómeno. A la izquierda de un cierto plano hay unos átomos y a la derecha hay otra fila o columna de átomos. Las fuerzas de tensión, digamos en los extremos, tienden a romper la cuerda, y eso ocurriría a no ser por las fuerzas de atracción interna que ocurren entre los átomos de la cuerda. Aquí vemos cómo las acciones externas tienden a separar los átomos, a alejar sus centros, y entonces entran a actuar unas fuerzas de tipo eléctrico que en este caso son atractivas, evitando que los átomos se separen y la cuerda se rompa. Cuando se suman todas estas pequeñas fuerzas para los átomos que componen la sección transversal de la cuerda, se obtiene entonces un gran total, que es lo que se llama la tensión de la cuerda en esa posición. Bajo ciertas condiciones, si la cuerda no tiene masa o se desprecia su masa, o si la cuerda está en reposo, entonces un análisis más detallado nos muestra que la tensión en todos los puntos de la cuerda es igual a la tensión en sus dos puntos extremos, y en estos casos sencillos entonces hablamos de una sola tensión para toda la cuerda. Tiene una magnitud T y describe el estado de la materia a lo largo de toda la extensión de la cuerda. Entonces, lo que aquí está tensionando la cuerda son las fuerzas que los bloques aplican sobre ella en sus extremos. Pero
en el análisis de este sistema no estamos interesados en las fuerzas sobre la cuerda, sino las fuerzas sobre los bloques. Entonces, esto también es por tercera ley de Newton. Observen estos dos vectores, ambos tienen la misma magnitud, actúan en direcciones opuestas y obran sobre cuerpos diferentes. Esta fuerza actúa sobre la cuerda, esta fuerza actúa sobre el bloque M1. Son fuerzas de acción y reacción, entonces tienen direcciones opuestas, pero magnitudes iguales. Aquí entonces marcamos la fuerza que aplica la cuerda sobre el bloque como un vector horizontal hacia la derecha y de una magnitud que corresponde a la tensión en la cuerda. Por este lado, pues la cuerda va a aplicar una fuerza hacia arriba sobre el bloque. Esto es debido a que se puede pensar que es el bloque el que aplica una fuerza hacia abajo sobre la cuerda. Pero recordemos que aunque estas fuerzas las llamamos acción y reacción, no es que ocurra una antes que la otra, ocurren simultáneamente. Pero puede ser conveniente pensar en una relación de causa a efecto. Esa fuerza que aplica la cuerda sobre el bloque, entonces la marcamos como un vector hacia arriba, con una magnitud que corresponde a la tensión en la cuerda. De esta manera nos quedan completos los diagramas de cuerpo libre, tanto para M1 como para M2. Lo sabemos porque no hay más cuerpos en contacto con la masa M1. Si nosotros observamos la frontera del bloque M1, vemos que las fuerzas de contacto son la fuerza de tensión debida a los átomos justo en la vecindad del punto de conexión, y la otra materia en contacto con el bloque es la de la tabla, que es la que aplica la fuerza N, y no hay nada más en contacto con el bloque M1, por tanto no hay más fuerzas de contacto. La otra fuerza es una fuerza a distancia que ejerce la Tierra sobre el bloque. Y por ejemplo, es bueno saber que algunas personas caen en el error de marcar una fuerza sobre M1 que corresponde al peso de M2. Ese es un error. Lo que actúa sobre la masa M1 y la acelera no es directamente el peso de M2, es la cuerda que está conectada a la masa M1. De modo que el peso de M1 queda marcado el peso de M2, perdón, queda marcado en el diagrama de cuerpo libre del bloque M2. Indirectamente, por supuesto, actúa para acelerar la masa M1 a través de la cuerda, pero repito, el bloque M2 a través de su peso no actúa directamente sobre M1. Ahora vamos a hablar sobre la segunda ley de Newton, que es la que nos sirve para explicar o predecir el movimiento de los cuerpos. En este esquema se muestra la situación general cuando un cuerpo representado mediante una partícula es sometido a la acción simultánea de un conjunto de fuerzas. Lo llamamos un sistema de fuerzas. En física usamos la palabra sistema con diferentes significados. Podemos hablar de un sistema de coordenadas XY, podemos hablar de un sistema físico, que es un conjunto de cuerpos o una porción de materia. Podemos hablar de un sistema de fuerzas, que es el significado que voy a aplicar en este momento. Un sistema de fuerzas es pues un conjunto de fuerzas que obran simultáneamente sobre una partícula debida a cuerpos en el entorno de esa partícula. Cuando
trazamos un diagrama como este, estamos mostrando las fuerzas, es decir, las direcciones y magnitudes de las interacciones que otros cuerpos en la vecindad de este aplican sobre este cuerpo, mas no estamos identificando esos cuerpos, porque las fuerzas que aplica como reacción este cuerpo a los cuerpos en su vecindad figuran en los diagramas de cuerpo libre de esos otros cuerpos que en este caso no se muestran. Concentrándonos en este cuerpo en particular, entonces las fuerzas tienden a impartir cada una su propio efecto sobre la masa m. Lo primero que hay que saber o conocer es el principio de superposición. Esto es el fundamento uno de los fundamentos de la segunda ley de Newton. Tiene una base puramente experimental y nos dice que la acción combinada de las diferentes fuerzas es equivalente a aplicar una sola fuerza, que se la llama fuerza resultante, y que se puede obtener mediante la suma vectorial del conjunto de fuerzas que obran. Cuando hablamos de suma vectorial quiere decir que vamos a implementar la operación matemática definida en la teoría de los vectores y llamada suma. Se puede realizar mediante métodos analíticos o métodos gráficos. Pero si la suma vectorial de, en este caso, F1, F2, F3 y F4 nos da este vector que he marcado aquí en verde, entonces el principio de superposición establece que la acción combinada del sistema de fuerzas original va a ser exactamente la misma que si reemplazamos el sistema de fuerzas por una sola fuerza que corresponda con la fuerza neta o la fuerza resultante, es decir, la suma vectorial de las fuerzas originales. El movimiento o el comportamiento de esta partícula va a ser exactamente el mismo. Es por eso que llamamos a esta la fuerza neta, la fuerza resultante, la fuerza total. Son diferentes sinónimos para expresar este principio. En estos términos, entonces, la segunda ley de Newton puede ser expresada de esta manera simple. La fuerza resultante es la que determina el movimiento de la masa m. Esta frase es un poco engañosa porque a partir de esta ecuación, fuerza igual a masa por aceleración, en principio podemos despejar la aceleración. Y la aceleración, pues, se puede decir que describe el movimiento, pero en forma más precisa, si describimos el movimiento a través de la velocidad, porque lo que percibimos como movimiento en la vida real no es tanto la aceleración, sino la velocidad, el cambio de la posición de un cuerpo. Entonces, si nos referimos a movimiento como el vector velocidad, lo que determina la segunda ley de Newton no es exactamente la velocidad, sino el cambio de velocidad por unidad de tiempo, es decir, la aceleración. La segunda ley de Newton, pues, relaciona la fuerza resultante aplicada sobre una partícula y que podemos considerar, pues, un efecto aplicado a la partícula con la respuesta de la partícula. La partícula tiene un cierto parámetro que describe su construcción, que es la masa m, y la aceleración a determina entonces la reacción, el resultado de movimiento que va a tener esa masa cuando se le aplica una fuerza de cierto valor. En esta fórmula uno puede despejar alguna de las cantidades involucradas, pero una forma de considerar esto es que si despejamos aceleración, el vector aceleración sería fuerza resultante dividido entre masa. Entonces, pues de esa forma es que la segunda ley de Newton nos está indicando cuál es el movimiento o el cambio de movimiento que experimenta la masa bajo la acción de una fuerza resultante.
Como sabemos que la fuerza resultante se define o es equivalente a la suma vectorial de las fuerzas originales, entonces normalmente la segunda ley de Newton se escribe de esta manera. Reemplazando esto aquí, entonces queda el enunciado definitivo y conocido que dice que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre la partícula es igual a la masa de la partícula por su aceleración. Observemos el carácter vectorial de estas ecuaciones, en donde estamos multiplicando un escalar que es la masa y que describe la inercia de la partícula con un vector que es la aceleración para dar como resultado un vector. El asunto de la masa de la partícula es un tema delicado. Por ahora en este video solamente menciono pues que la masa es o se considera una medida de la inercia del cuerpo. Se puede decir en términos más laxos que es una medida también del contenido de materia o del número de átomos que contiene el cuerpo, pero por supuesto eso depende también del tipo de átomos que se trate. Y en física pues la masa representa todo un concepto que hay que analizar muy bien en un tema aparte.